Este es el punto de encuentro en el mes de la mujer, en la conmemoración del mes de la mujer, de la presentación del libro Conversaciones con Celeste Benítez Rivera, educadora política y humanista, escrito por la doctora Aida Díaz Rivera. Soy Eloy Ruiz Rivera y es para mí un honor ser el maestro de ceremonias en esta noche, presentando a quien casualmente fuera durante muchos años mi jefa y a quien vi durante muchos años escribir este libro, buscar las fotos y la vi en esta ardua tarea, así que es un grato encuentro estar aquí con doña Aida en esta noche. Bienvenidos a todas y a todos. Agradecemos su presencia en esta noche y antes de comenzar, deseamos reconocer la presencia de amigos y amigas de esta casa. Reconocemos la presencia de la doctora Aida Díaz Rivera, autora del libro. Reconocemos igualmente al doctor Julio Quiroz Alcalá, subdirector de la Fundación y director de su archivo histórico. También se encuentra con nosotros la representante Débora Soto, presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes. Manuel Calderón Cerame, legislador municipal por San Juan. Y una pléyade de ex legisladores, amigos de esta casa y amigos todos de doña Aida. Comienzo por la ex representante Brenda López de Raraz. El ex representante Charlie Hernández. El ex representante doctor José Luis Colón. Y por último, el ex senador Ramón Luis Nieves. En último lugar, y no menos importante, el anfitrión de esta casa, el licenciado Manolo Núñez Negrón. En este momento, el director ejecutivo de esta fundación, licenciado Manolo Núñez Negrón, tiene un mensaje para ustedes. Buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos a la Fundación Luis Muñoz Marín. Nos honra volver a abrir las puertas de esta casa después de algunos años de sabático, gracias a la pandemia del COVID. A nombre de la Junta de Directores y de todos los que laboramos aquí en la Fundación Luis Muñoz Marín, quiero extenderles una calurosa bienvenida a todos y a todas. Me complace abrir de nuevo las puertas de este sereno universo natural en el que reposan los recuerdos de don Luis y doña Inés y con ellos las memorias de una época y de un país. Ojalá podamos congregarnos aquí hoy para celebrar un libro y también para avivar el intelecto, la amistad y la imaginación. Para quienes nacimos en la década de 1980, el nombre de Celeste Benítez es una referencia obligatoria. Primero, como secretaria del Departamento de Educación en el último cuatrenio de Rafael Hernández Colón y luego como aspirante a comisionada residente en las elecciones del año 1996, entre otros muchos haberes. Fogosa en el coloquio e incisiva en el análisis, su voz ocupó por años un lugar importante en los primeros debates sobre género y política que se dieron en Puerto Rico. Por eso nos parece fundamental que se discuta su aportación y se pondere su gesta pública, su valentía y su perspicacia. Es imprescindible que en el análisis histórico se atiendan los silencios que amenazan con recluir en el olvido temas y problemas que todavía requieren de una mirada más compleja y abarcadora. En la Fundación, donde custodiamos más de 2 millones de documentos y objetos, queremos que los ciudadanos y las ciudadanas comprendan que los archivos son entidades vivas, prestas para la interpelación
y la controversia honesta. He leído con entusiasmo el texto de doña Aida, con quien compartí en otros menesteres y en otros ámbitos. Y es una biografía conversada, alegre y bien documentada. Relata anécdotas curiosas y recupera escenarios y polémicas de una época intensa. En suma, nos ofrece un retrato de una personalidad y de un periodo que aguarda todavía por estudios más enjundiosos. Creo que en la figura de Celeste Benítez se dieron la mano el ámbito de la acción y el pensamiento, esto es, el de la palabra y el de las obras. Con suerte, la lectura de este volumen nos obligará a repensar un axioma que se me antoja fundamental para el futuro de cualquier sociedad que se respete. La praxis política tiene que recuperar de una vez y para siempre su dimensión pedagógica. Celeste lo sabe y doña Aida, qué duda cabe, también. Que disfruten la velada. Muchas gracias. Muchas gracias al licenciado Manolo Núñez Negrón, quien más que un mensaje hizo una reseña e introducción a doña Aida. Muchas gracias. La doctora Aida Díaz Rivera es doctora en educación de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y su disertación doctoral versa en la praxis educativa de Celeste Benítez Rivera. Durante 17 años, la doctora Díaz fue presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, institución en la que ocupó diversas posiciones, en la que trabajó en suma cerca o 4 décadas. Doña Aida es una figura obligatoria y de referencia en la educación pública en Puerto Rico en las últimas 2 décadas. Y este libro ofrece la interpretación de una líder educativa sobre otra líder educativa. En la conmemoración del Mes de la Mujer, esta conversación abre posibilidades para nuevas discusiones, como plantea el director ejecutivo de esta fundación, y en la voz de su autora, escucharemos en esta noche no solamente las anécdotas para hacer esta investigación que incluyó múltiples horas de conversación con Celeste en su casa en University Gardens, sino su interpretación, sus hallazgos, además, los sentimientos que envuelve a doña Aida en la confección de este libro, que aunque muchas personas no lo crean, tiene para ella un valor sentimental muy, muy grande. Es para mí un honor presentar no solo a la doctora, sino a quien siempre ha sido para nosotros doña Aida. Me voy a quitar. Buenas noches a todos. Quiero agradecerles, antes que nada, profundamente a la Fundación, a Julio, al licenciado Núñez, a Fara y a los miembros de la Junta Directiva que me hayan permitido esta noche presentar este libro en este lugar. Para mí tiene muchísimo significado el estar aquí. Primero porque cuando abran el libro van a ver a Celeste caminando de la mano de don Luis por estos jardines. Y es que ella amaba este lugar y admiraba tanto a don Luis que esa foto yo la vi en su casa en el comedor y yo dije, esto tiene un significado tan grande que yo lo quiero tomar. Así que le tomé una foto y ahí está, ¿verdad? Es ese recuerdo grato de ella. En segundo lugar, porque yo pasé muchas tardes en un gazebo que había allá abajo, ¿verdad? Y todavía está, sí, y en un balconcito de la casita que había con doña Inés, porque cuando Melo fue a correr a la gobernación,
Doña Inés me pidió que viniera a adiestrar un grupo de jóvenes, porque ella siempre era visionaria y quería un grupo de jóvenes líderes populares, éticos, con principios, que vinieran a trabajar por el país. Y aquí pasé muchísimos fines de semana y tarde. Desgraciadamente, uno de esos jóvenes que yo tuve en el grupo estuvo preso después, pero fue legislador y estuvo preso, pero la mayoría han tenido una vida exitosa en la política pública puertorriqueña. Pero me siento bien honrada de estar aquí y agradezco profundamente, de verdad, ustedes no saben cómo, el que sea este lugar donde estamos presentando este libro. Este libro es, como le dijo él hoy, la historia, la biografía de Celeste, pero contada en sus propias palabras. A lo mejor ustedes dicen, pero es que ella, ¿quién es Sila? Pues vamos a esperar que llegue si ustedes quieren, porque pues yo le voy a escribir el de ella también. Si quieren continuamos o esperan. Bueno, vamos a... ¡Qué bien! Otra mujer que no se puede dejar olvidada en la historia, ¿verdad? Que hay que mantenerla viva. Pues, este libro, como les dije, es la biografía de Celeste, pero en sus propias palabras. Por eso es que ustedes ven que a veces va a una época, va a otra, dependiendo de la conversación que tuviéramos. Es el producto de varios años de entrevistas, de investigación, de recopilación de documentos, porque aunque ustedes no lo crean, cuando buscaba documentos, especialmente cuando la fundación de los colegios regionales, se me hizo difícil conseguir la foto que ustedes ven en el libro, y así varios documentos que cuando busqué un número del periódico El Reportero, también fue difícil conseguirlo, y son momentos de la historia, porque el periódico Reportero, yo no sé si ustedes recuerdan, es parte de la historia del Cerro Maravilla, cuando estábamos en plena discusión, y esos son documentos que, ¿verdad?, no son muy accesibles, así que tomó algún tiempo recopilar esos documentos. En segundo lugar, por su estado de salud, pues las conversaciones tuvieron que darse cuando ella estaba disponible, ¿verdad?, para así hacerlo. Pero el libro es un compromiso que yo hice cuando me pidieron que a mí me quedaban 10 meses para terminar mi tesis para el doctorado. Y en esos 10 meses yo tenía que hacer mi investigación, y yo dije, ¿qué tema voy a cubrir? ¿De qué la hago? Y yo siempre sentí una admiración grande por Celeste Benítez. Yo decía, cuando yo era maestra, estaba en el salón de clase, porque sigo siendo maestra, porque el que es maestro hasta que muere, ¿no? Yo decía, yo quiero ser como ella. Yo quiero crear, yo quiero hacer un sistema distinto, yo quisiera tener un sistema de educación que los niños disfruten y que anhelen llegar a la sala de clases, ¿no? Así que yo estaba en la Escuela República de Colombia cuando Celeste llegó a la Secretaría de Educación, y en aquel momento las mujeres no podíamos las maestras usar pantalones, y Celeste emite el primer memorándum, que hubo fiesta en aquella escuela, porque podíamos quitarnos las medias esas nylon que había que usar, todo para poder estar un poco más libres, y los hombres ya no tenían que usar la corbata, ni mucho menos, ¿no? Así que ese fue el primer gesto que yo conocí de Celeste Benítez. Y como al menos de un mes baja el segundo memorándum que decía
que los planes aquellos kilométricos que nos amanecíamos los maestros de 3 y 4 páginas, ya no teníamos que hacerlo, porque había que escribir, voy a decirle a Pepito que va a hacer esto, que la palabra por palabra, y ella nos liberó de esa tarea que le quitaba a las mujeres el tiempo para atender su familia. Y Celeste, pensando en los hijos de los maestros, fue y enmendó la metodología para hacer los planes. Fíjense que aquí nunca se ha dicho ni se ha reconocido a Celeste como feminista, pero cuando yo empecé a hablar con ella, de las primeras mujeres que levantó la voz para defender los derechos laborales de la mujer, fue Celeste una, y en su programa de campaña lo pone a sí mismo cuando corrió para el Senado, defender los derechos laborales de la mujer. Bueno, pero, así que, redondeando, tenía que hacer mi tesis, y entonces escojo el tema de la vida de Celeste, pero concentrado más bien, me concentré en sus praxis. ¿Qué era lo que la hacía ella tan especial? ¿Por qué su servicio público era tan atesorado por aquellos que la querían y, aunque algunos no la querían, calladitos la admiraban y la respetaban? Y cuando ella se paraba, había respeto para ella. Así que decidí entonces, la llamé, hice contacto con ella y hicimos un calendario de entrevistas que se prolongó por casi un año. Yo tuve que pedir prórroga en la universidad porque yo estaba presidiendo la universidad, la asociación de maestros, y yo estudiaba de noche, y como mi esposo le molestaba que uno no durmiera el tiempo que debía dormir, yo me encerraba en un walk-in closet para terminar mis trabajos, de tal manera que él no se diera cuenta que yo estaba despierta a las 2 y a las 3 de la mañana, ¿verdad?, para terminar el doctorado. Así que hicimos un calendario para las entrevistas, y yo iba, casi siempre eran los miércoles, a las 9 de la mañana, y estábamos a veces hasta las 12 de mediodía, porque eso es sagrado para ella, y ese bizcochito con que ella recibe a uno y esa taza de café, eso es sagrado para ella. Cuando yo llego a su casa, el verla en aquella sala, recibiendo a uno con la misma sonrisa que ha tenido toda la vida, créanme que desarmaba a cualquiera, ¿ah? Así que entré y lo primero que vi fue un cuadro precioso de ella cuando niña, que no pude obtener la foto porque ya ella se había puesto malita. Y pasamos de ahí a una salita que ella tiene, una terraza, en la parte de atrás de su casa, de su apartamento. Y ahí comenzamos las entrevistas. Yo no escribo el libro. Y le tengo que decir, yo no lo escribo porque lo escribe ella en sus palabras. Si la metodología de historia de vida, usted tiene que recoger y grabar lo que le dice el entrevistado, la persona que se está estudiando, y usted lo transcribe tal y como él lo dijo. Si el autor argumenta mucho o cambia, ya está cometiendo un error grave. Por eso es que yo digo, yo no lo escribí, lo escribió ella con sus palabras, ¿no? Así que cuando lo estén leyendo, van a darse cuenta que es sencillamente la transcripción fueron como 21 conversaciones, más o menos, que tuvimos, ¿no? Así que hicimos, sí, alrededor de 21. Y comenzamos, fíjense, que en esa primera reunión que yo sostuve con ella, ella me dijo estas palabras. Yo tuve la suerte de que nací en medio de lo que se ha llamado la generación gloriosa. Aquella serie de grandes funcionarios en Puerto Rico tuvo una enorme suerte. Eran personas que venían con todo corazón a servir a su patria y a poner de pie a su país. Esas palabras
guiaron después el resto de las conversaciones. Y lo pude corroborar cuando busqué muchos de sus mensajes. Y uno de ellos que me impresionó es cuando ella asume la Secretaría de Educación, que ella le dice a los compañeros: vengo con la mano extendida a aquel que quiera dármela. Vengo a trabajar con todo aquel que quiera trabajar por Puerto Rico. Vengo a dar la espalda a todo aquello que nos separa. Vengo a unar voluntades al servicio de nuestro país. Una persona que se expresa de esa manera es una persona que merece, un funcionario público que merece toda la admiración y el respeto de un pueblo. Y pude ver en todos sus mensajes y en sus ejecutorias que cumplió a cabalidad con lo que ella predicaba. Su honestidad, su verticalidad demostró que eran únicas. Celeste no era hija de una familia acaudalada como muchos piensan. Y como dice ella, y era una familia pues acomodada, ¿verdad? Media, clase media. Y se crió en el seno de esa familia, pero una familia feliz. Según dice ella, tuvo una niñez preciosa, muy feliz con su abuela, su titicotín, y ustedes lo van a ver en el libro. Su pasión era la lectura, y fue su padre quien le infundó ese amor por la lectura y los deportes, porque Celeste era una deportista ¿verdad? De grandes ligas, especialmente en el tenis. Y amaba tanto leer que se destacaba también en la educación, en su educación. Celeste entra a la universidad, desgraciadamente, en un momento, yo no sé si decir desgraciadamente o no, ¿verdad? El momento en que su tío, don Jaime, ¿verdad? Pues tenía su situación en la universidad y vive hasta el rompimiento de don Jaime, de don Luis con don Jaime. Y vive, le costó, ¿verdad? Toda esa situación y el ser sobrina de don Jaime Benítez, pues no fue un proceso como ella esperaba que fuera, porque le afectó, ¿verdad? Y en sus palabras así lo dice. Y Celeste, estando en la universidad, se enamora de la filosofía y decide estudiar filosofía. Y yo siempre digo, Celeste es una filósofa, ella no tiene el doctorado en filosofía, pero cuando ustedes hablan con ella, su profundidad es incomparable. Ella habla de su profesor Shadowwick y de todos esos profesores que venían a la universidad, no sé si ustedes recuerdan, venían en un intercambio y venían en un internado porque querían enriquecer y traer los mejores profesores del mundo para que los estudiantes recibieran lo mejor en la Universidad de Puerto Rico. Esa era la filosofía de don Jaime Benítez. Y entonces había unos profesores de filosofía y ella se enamora de la filosofía. Y para estudiar filosofía, pues ¿dónde era el mejor lugar? En la Universidad de Múnich. ¿Y qué pasó? Se va a Alemania. Cuando llega a Alemania, que ella creía que sabía un poquito de alemán, van a ver que ella lo relata a sí mismo, se da cuenta que allí lo que se hablaba era el bávaro, que ella no entendía ni pío de lo que decían allí. Y entonces tiene que ponerse a estudiar, ¿verdad?, el idioma para poder comenzar a tomar sus clases. Y no es hasta un año después, por eso es que ella no puede terminar su doctorado. Pero termina y regresa a Puerto Rico porque se le terminó la beca y no la podía costear. Así que tiene una frustración porque no obtuvo su doctorado. Y a mí, yo decía mientras escribía, ¿por qué la Universidad de Puerto Rico no le otorgó el doctorado a esta señora? Si ya lo que le faltaba era la tesis, aunque sea uno honoris causa, le debieron haber dado, ¿verdad? Pero no se hizo. Y ella regresa a Puerto Rico y van a ver en uno de los mensajes que yo incluí en el libro, cómo ella habla de lo injusto que éramos con nuestros estudiantes que tenían que venir de las ínsoras desde allá, y yo era de esas,
y a hospedarse en Río Piedras pagando un hospedaje porque no había un recinto cerca de sus hogares. Y eran niños que como no podían pagar un hospedaje, se quedaban sin estudiar. Y entonces ella se envuelve con un grupo en esa campaña para crear los colegios regionales y fundan el primero, que es el regional de Humacao, ¿verdad? Y así luego se siguieron abriendo colegios regionales. Pero en esa época en que ella está envuelta en ese proceso, conoce a don Bobby y escriben un libro que se llamó Puerto Rico en la encrucijada, ¿verdad? Eran los jóvenes rebeldes del Partido Popular Democrático. Y ahí pues tuvieron muchísimos contratiempos, pero escribieron un libro que yo los invito a leerlos, porque es como si lo estuvieran escribiendo hoy. ¿Ah? Bien, Celeste se envuelve en lo de los colegios regionales y entonces don Bobby se envuelve, ese grupo de jóvenes rebeldes, ahí militaban y surge Hernández Colón, porque entonces don Luis decide retirarse, ¿no? Y surge Hernández Colón en su candidatura para la gobernación. Y Hernández Colón es astuto, nadie lo puede negar, y era un estratega también, se me parece a alguien por ahí. Y entonces piensa en que la mujer le puede dar el triunfo en las elecciones y le encomienda a ella pues hacer aquella magna asamblea que fue una cosa del otro mundo extraordinaria y revolucionó las mujeres en Puerto Rico, porque en esa época, fíjense que estaba el movimiento de liberación femenina en Estados Unidos. Y Hernández Colón dijo, déjame aprovechar esto y levantar las mujeres aquí, ¿no? Y el mismo periódico de San Juan Star reconoce que ella movió todas las huestes y revolucionó la mujer en Puerto Rico. Y por eso es que yo digo, aquí se habla mucho de feminismo y se habla mucho de las luchas de las feministas, pero fíjense que ella fue una feminista que no lo tuvo que estar pregonando. Era una luchadora por los derechos de la mujer, desde otro punto de vista, ¿verdad? Desde otra trinchera. Así que organizó esa concentración y Hernández Colón entonces la reconoce y en ese momento estaba pero le estoy contando el libro, no debo contarlo, ¿verdad? No, porque no lo van a disfrutar, no lo van a disfrutar. Bueno, ella tiene una vida preciosa. Yo la admiro. A mí me da pena que, ya lo voy a decir aquí, no se molesten conmigo, pero el Partido Popular ha sido muy injusto con Celeste Benítez y con otras mujeres también, ¿verdad? Claro, y el PNP también, pero hay mujeres que han hecho historia y yo comienzo el libro y fíjense que yo les digo a ustedes, yo no soy historiadora, yo tuve que acudir a Eloy. Eloy, ubícame en el contexto histórico y Eloy es parte de este libro porque me buscó, ¿verdad?, la información y nunca había escrito un libro ni pensé escribirlo. Pero yo empiezo diciendo que hemos sido injustos con las mujeres líderes en Puerto Rico, porque yo sé que todavía hay que librar unas batallas inmensas para poderse hacer un espacio en la política puertorriqueña, en la vida pública puertorriqueña. Y hay un discrimen que no podemos nosotros mencionar, o sea, no podemos dejar pasar por alto. Aquí, cuando un hombre se divorcia, puede hacer lo que quiera, pero todavía se divorcia una mujer y se casa con otro hombre y es comentario de todo el mundo y hasta, ¿verdad?, la marginan y no la dejan ser. Celeste pudo haber sido gobernadora también de Puerto Rico, pero en aquel momento no le dieron espacio. Es tan grave la situación que todavía yo invito a que estén en esta presentación algunos líderes varones de aquel momento. Y me dice uno, no, yo si es de Celeste no, donde yo estoy, no, donde Celeste está yo no puedo estar. Y yo digo, bueno, son dos líderes, usted es un líder
y ella también fue líder. La diferencia es que usted es varón y ella es mujer, ¿verdad? Pero la realidad es que lo que Celeste pensaba lo hizo realidad a través de sus obras. Y aquí está la presidenta de la Comisión de Educación y yo la invito a que le dé una lectura a ese proyecto de ella de calendario escolar continuo. Eso es lo mejor que ha pasado por Puerto Rico, aquí no, en términos de educación. Tenía sus deficiencias, porque el que tú le digas a un papá que no puede coger vacaciones en verano, el nene tiene clases, eso lo iba a rechazar, ¿verdad? Porque no estamos acostumbrados a que podamos coger vacaciones en cualquier época del año. Y eso pues lo utilizaron unos grupos para derrotar el proyecto. Y fíjense cómo ella desarrolla ese proyecto en su primera gestión como secretaria. Y cuando cambia el partido, que es lo que hemos dicho siempre, cada vez que cambia el partido, pues elimina todo lo que se había comenzado y empiezan con un proyecto nuevo. Y yo no hay una persona que yo me encuentre hoy en día que sea producto del calendario escolar continuo que no me diga, eso fue lo mejor que ha pasado por Puerto Rico. Celeste le dio énfasis a los deportes difíciles, a los que nadie enseñaba, hasta para enseñar boxeo en las escuelas, la música. Era un proyecto precioso y el niño no tenía que estar los 12 años, que es mi cantaleta, estudiando español, porque si ya tú dominas todas las destrezas de escritura, ¿por qué vas a estar 2 años más cogiendo las mismas destrezas de escritura? Y entonces se aprovechaba y el estudiante IBI seleccionaba el curso que deseaba o donde más flojito estaba para repetirlo, o cogía una alternativa, ¿verdad?, que fuera de su agrado. O sea que Celeste se adelantó para atender las inteligencias múltiples dentro del currículo escolar, que es lo que yo siempre predico. No le demos el mismo arroz y habichuela a todos los estudiantes. Tengamos un currículo variado para que el niño pueda escoger según su gusto, ¿verdad? Según sus intereses y sus habilidades. Pues Celeste, ese fue su proyecto emblemático. Pero luego Celeste, ustedes saben que corrió para la alcaldía de San Juan y saben que corrió para, ¿verdad?, el comisaría residente. Y luego ella llegó a ocupar el primer lugar en la Junta de Directores del Partido Popular Democrático. Fue la primera mujer, si no me equivoco, ¿verdad? Así que ella en un momento dado dice, ver que otras mujeres han desempeñado unos roles de dirección en periódicos en Puerto Rico, a pesar de que no han estudiado el tema, me parece que no somos muchas y que seguimos siendo figuras de segundo y tercer rango. Fíjense como en todos sus mensajes, ella llevaba el mensaje subliminal, estamos siendo discriminadas, necesitamos espacio. Y eso, yo no sé por qué nadie lo reseña, nadie lo destaca, ¿verdad? Así que Celeste fue maestra, porque fue profesora en la universidad, fue directora de un periódico. Celeste fue también la primera mujer designada a representar al Partido Popular en un panel en el programa Cara a Cara ante el País, ¿verdad? Y Celeste, pues, como les dije, fue filósofa, es humanista, pero lo que más me llamó la atención de ella es su honestidad y su lucha por la libertad de pensamiento y por la libertad para tú decidir qué tú quieres ser. Así que estamos ante una mujer polifacética, multifacética, es una mujer luchadora, una mujer que se entregó a Puerto Rico porque cuando ella vio que por su condición personal, por su situación personal,
podía haber afectado el Departamento de Educación, ella va donde Hernández Colón y le dice, no, yo prefiero renunciar porque para mí el país está primero. Y lo hizo. Y luego, cuando la nombran también en la Secretaría del Senado para escribir el nuevo proyecto de reforma educativa que don Miguel Hernández Agosto tenía como encomienda, ella le dice a don Miguel, yo acepto la secretaría, pero yo quiero estar tras bastidores, porque si saben que soy yo la que estoy dirigiendo esto, van a tener problemas y yo quiero que esto sea un proyecto de verdad para el país. Y si buscan en la biblioteca de la Asociación de Maestros, ¿verdad, Eloy? ¿Cuántos dejamos? Yo no sé cuántos tomos de ese proyecto de reforma educativa con el calendario, día por día lo que se iba a hacer, quién lo iba a hacer, cuánto iba a costar. Yo nunca he visto un proyecto como ese, porque generalmente hacen un proyecto de esos que hacen como la última ley que se hizo de educación, ni se sabe cuánto va a costar, ni se sabe a cuántos van a afectar, ni preguntan cuántos niños quedan, ni cómo es el currículo. Ese no, ese dice todo lo que hay que hacer, cómo hacerlo, una guía, cuánto va a costar. Así que Celeste es también la única mujer que fue nombrada como secretaria de Educación en 2 ocasiones. No ha habido otra que haya ocupado la posición en 2 ocasiones. Así que yo les dejo el libro. Para mí, cuando salió este libro fue un momento de mucha satisfacción, de gran satisfacción, pues yo entregué mi tesis en el 2013, pero el libro no viene a salir hasta el 18, fue el hoy, ¿verdad? Y después se corrigió y entonces ahora es que viene a salir la versión final del libro, que tomó años en trabajarlo, pero es como un bebé que uno va, ¿verdad?, cultivando, y de momento pues da luz y sale a la luz el libro. Y es algo que me llena, no solo porque haya salido el libro, sino porque rescato la memoria de una gran mujer, una gran líder puertorriqueña que no debe quedar en el olvido. Y cuando venía, yo dije, voy a escribir el de sí, la contra. Así que, pero nada, léanlo, tiene mucho y lo van a disfrutar. Gracias mil por estar aquí esta noche. Gracias mil por acompañarme. Muchas gracias a doña Aida por relatar parte de esa experiencia. Lo único que nos dijo de Celeste Benítez es que es un soberano personaje, un gran personaje y una gran persona. Reconocemos aquí la participación de la señora gobernadora de Puerto Rico, Xiomara María Calderón Serra. Nos gustaría abrir un breve espacio de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta a la autora sobre el libro, sobre algún asunto puntual. Perdón, doña Aida. Alguien que trabajó con ella que está aquí. Ah, pues adelante. ¿Tiene algún comentario, por favor? Sí. Buenas noches. Saludos, gobernadora. Lucy. Lucy Molinari. Para mí es un placer estar aquí en la noche de hoy. Recibí una llamada, una invitación para acompañarlos esta noche y con mucho gusto estoy aquí. Solamente me gustaría comentar que yo trabajé con Celeste, tuve una experiencia de 2 años y medio, que fueron la segunda vez que ella participó como secretaria en el Departamento de Educación.
Yo recibí una llamada una noche a principios de enero en Quebradillas, donde ella me estaba invitando a que perteneciera a su equipo de trabajo, ya que la misión que tenía Celeste era poner en marcha la reforma educativa de entonces. Y el programa de educación física estaba como prioritario en esa ley. Si algo está prioritario y que había que darle mucha importancia, es porque no estaba funcionando algo bien. Y yo me entusiasmé muchísimo, tenía una pareja de niños pequeños, y hablé con mis padres, y ellos me dijeron, vete, que nosotros nos quedamos con los niños. Son 2 años y medio y vas a hacer un trabajo. Mi padre fue director escolar y mi madre fue maestra. Así que acepté ese gran reto, me moví hacia San Juan y trabajamos día y noche para poner en marcha el programa de educación física. Y en 6 años, porque se empezó desde antes a nombrar, nosotros nombramos más de 825 maestros en total de educación física, porque la ley establecía que se debía dar el curso de educación física 3 veces por lo menos a la semana, porque antes había que conformarse con una clase de educación física al mes, quizás una clase a la semana, etc. Nosotros reformamos el programa de educación física con los propios maestros del Departamento de Educación. Se revisaron los currículos, los programas, los cursos, los currículos, y se establecieron las escuelas temas que habló doña Aida, que eran escuelas especializadas en deportes no tradicionales como esgrima, natación, levantamiento de pesas, tenis, etcétera, con los propios maestros de educación física que eran especialistas en esos propios deportes. Y así sucesivamente el programa recibió una inyección, como dice Celeste en el libro, en el departamento, lo cual estuvimos respaldados por el Comité Olímpico de Puerto Rico y el Departamento de Recreación y Deportes, que se unieron a nosotros para levantar la educación física en las escuelas, y se estableció nuevamente el deporte escolar en horario extendido, que se había eliminado por el otro partido cuando estuvo en el poder. Y finalmente, Celeste me hizo una petición. Me dijo, mira Lucy, nosotros participamos en las justas de AELA y no hemos podido ganar, siempre gana la policía. Yo quiero que ganemos este año, el año que viene. Yo le dije, este año es difícil, pero el año que viene vamos a tratarlo. Hicimos una campaña y localizamos los maestros por categorías, se envolvió todo el departamento, y el siguiente año le dimos una senda pela a la policía. Así que hasta ahí les puedo decir. Son buenas anécdotas. Que son unas anécdotas que para mí fueron muy importantes. Estar al lado de ella, una humanista, una persona que creía en la educación física y el deporte como medida prioritaria, y eso me abrió a mí las puertas para seguir luchando por el país, con la pena que se perdieron las elecciones y todo se fue al piso, todo se eliminó y se desapareció. Pues muchas gracias, profesora, muchas gracias. El doctor José Luis Colón tiene un comentario. O sea, como profesora universitaria, poca gente lo recuerda, fue su candidatura a la rectoría del recinto de Río Piedras. Uy, sí.
y quería saber si se habla, o sea, si Celeste cubre ese proceso en el libro. Fue un proceso duro, difícil para ella, y lo que usted decía ahorita, el Partido Popular fue el primero que le dio la espalda en aquel entonces y en aquel proceso. Como estamos grabando, para efectos de récord. Para efectos de récord, me dicen que, bueno, sí, ella habla en la tesis, sí se profundiza más, pero en el libro ya ahí se recortó esa parte, y no, porque ella guarda una, no sé si es frustración, es como un sentimiento por lo que le pasó a ella en ese momento, igual que cuando me habló también de José Arsenio, que también tenía otra experiencia dura, que eso lo borramos, ¿verdad? Hay momentos, ¿verdad? No todo uno lo escribe, que el libro, ¿verdad? Uno se lo envía al entrevistado, a la persona, y ellos deciden. Pero hay cosas que no se pudieron publicar, ¿verdad? Pero en su inmensa mayoría está lo que ella dijo. Una contestación bastante académica. Doña Aida, muy buenas noches a usted Buenas noches. y a todos los presentes. Es que la pregunta de José Luis, mi querido compañero ex legislador, me despierta la curiosidad sobre si en alguna de esas 21 conversaciones usted notó alguna reserva de Celeste para hablar de algún tema. Algo que usted dijera, le molesta este asunto, le duele esto, o es muy breve porque hay una resistencia del entrevistado a compartir algo. Ella era muy abierta, ¿verdad? Lo que pasa es que el libro luego se edita y entonces hay experiencias que no se incluyen para no herir sentimientos porque fue tan explícita cuando la entrevistamos, pero ella tenía mucho sentimiento por lo que le pasó con el partido y se lo tengo que decir, ¿verdad? Y yo lo tengo que decir así porque me lo dejó saber. Y por eso era que yo decía, yo quiero que los líderes del partido estén en la presentación de ese libro, para que ellos se den cuenta de que aquí había una mujer que no debió haber sido tratada de esa manera, ¿verdad? Así que ella no lo dice públicamente, pero me lo dijo en la entrevista. ¿Bien? ¿Alguien más? Sí. No. La idea era centrarlo ¿verdad? En el aspecto educativo, pero no fue así. Porque ella es tan polifacética que entonces cuando empezábamos a hablar, pues caíamos en otro tema, y aunque usted trate de redirigirla, por eso es que el libro está dividido en secciones. Una parte en la política, una parte ¿verdad? En la educación como educadora, una parte en su vida de familia, su crianza, ¿verdad? Y otra parte su filosofía de vida. Porque eso sí quise darle mucho énfasis al final. ¿Quién era? ¿Cómo pensaba? ¿Cómo lo proyectó en sus escritos, en sus mensajes, en sus actuaciones? Eso sí. ¿Ah? Así que cubre todos los aspectos. Su relación dentro del partido, cuando estaba Don Miguel, Ronnie Jarabo, que los menciona ella, Ruth Fernández, que la enfrentan con Ruth Fernández, que era su amiga, ¿no? Porque ella asume un bando y no quería asumir ese bando, pero así que fíjense que cuando ella asume la Secretaría del Senado, ella dice, no, yo hago esto tras bastidores, porque no quiero perjudicar el trabajo que hay que hacer. Porque ella sabía que había gente que tenía resentimiento es que ella era muy franca, y ella es lo que siente. Ustedes han visto los escritos en la prensa, pero es una persona que dice lo que tiene que hacer, que decir, y entonces termina con una sonrisa. No es una persona rencorosa, ni mucho menos. Celeste es una persona
muy noble, muy sincera, muy franca, y quisiera, como ella lo expresó en sus escritos y sus mensajes, ver la mujer puertorriqueña más activa en la vida pública, que se está viendo poco a poco, ¿verdad? Ya no es lo mismo, aunque todavía tenemos el techo de cristal y para romper ese techo ha dado trabajo, pero poco a poco ya se está viendo que no es tan difícil como era antes. Y aquí está la gobernadora. ¿Cuánto tuvo que luchar para ser gobernadora? ¿Cuántos malos ratos pasó cuando era gobernadora? Hay que imponerse a veces cuando uno es mujer. Miren, a mí me pasó, yo soy la segunda mujer en 60 años, en 100 años, presidenta de un gremio donde el 84% son mujeres y toda la vida eran hombres quienes la dirigían. Y entonces yo llego al movimiento obrero y lo primero que recibo es un insulto de uno de los líderes obreros, que me dice que yo era una blandengue, que hacía allí, ¿no? Porque llevaba otro estilo de sindicalismo. Yo creo en el sindicalismo de diálogo y de negociación, porque podemos perder mucho tiempo en la calle y a veces no lograr nada. Usted tiene que hacer un balance entre las dos cosas. Así que hemos adelantado mucho, pero todavía hay mucho que hacer. Y ella pues fue precursora del movimiento feminista aquí en Puerto Rico, aunque no tal vez el movimiento como se ve en estos momentos. Si hay una pregunta ya, sí. Bueno, mi nombre es Edwin Otero. Buenas noches. Me recuerdo a Celeste porque yo estuve en campaña con ella y estuve en campaña con Sila Calderón, nuestra primera gobernadora. Porque me diste fuerte ahorita. ¿Quién, yo? Sí, me diste fuerte. ¿Por qué? Porque estoy deprimido, porque el Partido Popular. Bueno, no el partido, algunos líderes. Sí, en el algunos partido. líderes. En nuestra casa, empezando por mi hermana Mercedes Otero, de Ramos, Esa es otra. nos enseñaron y nos inculcaron de que hay igualdad en este partido de justicia social. Es así. Y estoy como deprimido porque lo que usted dijo ahorita, sin una mujer no hay un hombre. No nace un hombre sin una mujer. Es cierto. Y estamos nosotros, yo estoy como... Hay que volver a reconquistarlas. Estoy entristecido que el partido tiene que tener una dirección. Celeste fue una líder. Tenemos una líder aquí, doña Sila. Y tenemos un montón de gente que dieron por este país tan bonito por este país. Y estamos perdiendo eso. Tenemos que volver a retomar ese pasado que fue tan bonito con las mujeres. Y estamos, no puede ver de que las mujeres sean la segunda plana, porque la ídolo mía de doña Sila Calderón es mi ídolo. Ella Y no está se en dejaba vida. ser segunda plana. No, esa es. Y fue la primera mujer gobernadora en Puerto Rico. Cierto. Orgullo, lo digo. Y le doy gracias a Dios que está viva y se lo digo en persona. Muchas gracias. Gracias. Doña Mercedes Otero es una mujer, era digna de admirar, ¿sabe? La quiero, la admiro y a la Asociación de Maestros para nosotros era algo especial. Estoy viva, ¿sabes? Yo no imaginaba que esto iba a pasar esta noche, pero el Partido Popular tiene muchos problemas, muchos. Y hay muchas personas que, aunque no se sepa, están trabajando en esos problemas. ¿Okay?
lo que no quiere decir que se van a resolver. Ahora, hablando de las mujeres, y yo no creo que este es el sitio para decirlo, porque todas las mujeres que están aquí son personas que han logrado cosas y que han escalado. Pero si yo le fuera a hablar a las jóvenes, a las muchachas, o sea, las cosas pasan hasta donde uno deja que las pasen. Punto. Las mujeres están donde se han dejado poner. Perdonen que lo diga, pero uno no puede dejar pasar una ni media. Y hablando de libros, yo tengo 2 semanas para entregar el mío a la editora. Y toma tiempo, ¿sabes? Más del que yo me imaginaba. Pero una de las cosas que yo me di cuenta escribiendo mi libro, de las distintas etapas de mi vida, es que puedo haber tenido problemas como mujer, pero yo no me di cuenta. O no estaba, o sea, yo eché hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. No importa quién me dijera qué. Y no importa, o sea, y ese es el mensaje que, no para ustedes que están aquí, pero que yo quisiera llevarle a las jóvenes. No es lo que le hacen a uno, es lo que uno hace. Y creo que hay este estereotipo de que nos hacen estas cosas. Oye, le hacen a uno lo que uno se deja hacer. Pienso yo, no sé. Nada, ese era mi mensaje. Y no sé si tienen pregunta para mí, ahora digo yo. Esto es sobre Celeste, no es sobre mí. Pero es que me da pena realmente que las mujeres entiendan que no pueden hacer cosas porque son mujeres. Eso de que Celeste se fue para atrás, eso a mí me parte el alma. Tú sabes, me parte el alma que ella se haya sentido que iba a dañar la cosa. Pues no sé. Y aquellos de ustedes que tengan hijas, que pues no sé cuántas personas aquí, alcen la mano los que tienen hijas, ¿ok? Díganles que no hay límite. El límite se lo pone uno hasta donde uno quiere. No hay límite. Los hombres, digo, son más grandes y más fuertes. So what? ¿Tú entiendes? No, okay. No, eso es lo único que tienen diferente. Que son más grandes, que son más fuertes. Pero ¿saben qué? Nosotros tenemos más sensibilidad y nos damos más cuenta de las cosas, pues te perdonen. Y a veces son hasta más inteligentes. Porque ¿cuántas mujeres nos quedamos dormidas en los cines? Ninguna. ¿Y cuántos hombres se quedan dormidos en los cines? Montones. ¿Cuántas mujeres nos quedamos dormidas en medio de una conversación con un cónyuge? Ninguna. ¿Cuántos maridos se quedan dormidos en medio de una conversación? La mayoría. O sea, nosotros no es que seamos superiores, pero tenemos nuestras cositas mejores. Y entonces hay que agarrarse a eso y echar para adelante y no tener temor. O sea, no es a ustedes que yo le estoy hablando. Yo quisiera hablarle, y mira, eso es una cosa que me puedo dedicar a eso, hablarle a las jóvenes, a las mujeres, y lleven ese mensaje a sus hijas, los que tienen hijas, que el cielo es el límite y no se dejen, o sea, no se le puede dejar pasar una a un hombre. No una, ni una. A la primera hay que decir algo. Y a mí me pasó, y lo van a ver en el libro. Por ejemplo, lo voy a decir aquí sobre Hernández Colón, a quien yo adoré. Se oye como un poco mal, ¿verdad?, que yo hablé de él, pero está en el libro, anyway. Pero yo, esta es una parte cómica. Y vamos a nombrar, y con esto termino, ¿verdad?, no era él decir esto, pero de todas maneras. Y vamos a nombrar a Carlos López Feliciano. Él iba a nombrar a Carlos Feliciano superintendente de la policía. Y me dijo, sí, vamos a hacer una comida, and let's gang up on him. Y la comida era, los que hayan estado en Fortaleza, hay una mesa larga formal, pero atrás hay una chiquita que sienta como 5 o 6 personas. Entonces se invitó a Carlos, que no sabía que venía, López Feliciano, estaba el gobernador, 2 o 3 personas más. ¿Qué pasa? Cuando yo llego, ya el gobernador está allí. Yo le digo, buenas noches, gobernador. Y él me contesta, me encanta la forma que tú y Maggie Orono se visten. Y yo le digo, ¿qué tiene que ver eso con lo que vamos a hablar ahora? El hombre no dijo ni ji. Gracias a Dios que vino Carlos López Feliciano, se sentó, se rompió la silla y se barató y se cayó al piso. Pero lo que quiero decir es
¿Qué diablo tenía que ver? Digo, yo sé que él trató de ser nice, pero ¿qué tenía que ver eso con lo que veníamos a hablar ahí? Perdonen, ¿verdad? Buenas noches. Déjenme aclarar una cosa. Cuando hablo de cómo se sintió Celeste, lo que pasa es que ella iba a correr no había quien corriera para la alcaldía de San Juan. Y Celeste hizo un compromiso y el partido con ella para que ella corriera para la alcaldía. Contra Hernán Padilla y donde estaba detrás Romero Barceló y todos sus secuaces. Y entonces Celeste se postula y esperaba una ayuda del partido. Y ella dice, no me dieron nada, no, me dejaron sola, y lo van a ver en el libro, que dice, caminando sola. ¿Verdad? Y de eso es que se trata, gobernadora, ¿verdad? Es que no es que la mujer se deje hacer, es que te lo hacen. El problema es cómo tú reaccionas a lo que te hacen, ¿verdad? Esa es la diferencia. Pero el sentimiento de ella es precisamente por eso, porque dijo, yo estoy dispuesta, y como lo dice ella en el libro, yo sabía que probablemente iba a perder, pero alguien tenía que dar la cara por el partido en San Juan. Y de hecho el San Juan Star sí lo reconoce así, y dice, la usaron como cordero, qué sé yo, tiene una frase, había que sacrificar a alguien y pusieron a Celeste Benítez lo mejor que tenían en ese momento. Así que bueno, pues si no hay más preguntas ni comentarios, agradecemos a todas y a todos. Esta presentación se tornó de momento en una actividad diferente de testimonios de líderes puertorriqueñas en el mes de la mujer, que me parece que los comentarios que han hecho en esta noche y que se están grabando por este medio van a dar pie posteriormente a mayores profundizaciones que se pueden analizar y que se pueden estudiar por parte de estas mujeres. De parte nuestra, de parte de la Fundación Luis Muñoz Marín, de parte de su director y de todo su personal, agradecemos a todas y a todos que nos hayan acompañado en esta noche. Agradecemos que hayan estado aquí y que regresen pronto. Muchas gracias.